Y vamos a pasar a otros temas que tienen que ver con ACE, pero con lo que refiere a la comisión investigadora que ha cesado su periodo y el Frente Amplio no estaría acompañando una prórroga de dicha comisión. Lo cierto es que integrantes opositores de esta comisión parlamentaria anunciaron que van a estar ampliando con varias denuncias y tras reunirse por última vez la comisión parlamentaria que investigó justamente las irregularidades en ACE, en la Administración de los Servicios de Salud del Estado, los partidos de la oposición anunciaron que van a estar realizando hasta una interpelación conjunta de los ministros de Trabajo, Murro y Salud Pública, Jorge Basso, por la estafa también al FONASA. Y además anunciaron que van a estar ampliando las denuncias en el caso del Hospital de Bella Unión y de Soriano y van a formular, bueno, estas nuevas denuncias, pero sobre todo porque, bueno, ellos lo que querían era que hubiese una prórroga de esta comisión, porque viene trabajando intensamente, pero no está recibiendo los votos del oficialismo para que pueda continuarse. Tenemos justamente una de las voces opositoras que nos acompaña, como es Daniel Radío del Partido Independiente. Diputado, bienvenido. ¿Qué tal? Buenos días a los televidentes. Buenos días. ¿Qué tan necesaria sería la prórroga en esta comisión investigadora? ¿Sabes qué? Vamos a tener una prórroga al final, sí. Algunos días más, por lo menos alguna reunión más por una cuestión reglamentaria que descubrimos ahora, que es que el plazo stricto sensu se cumple el 5 de septiembre, así que probablemente... No el 9 de agosto, como se dijo que iba a ser el último día. Claro, porque vimos que en realidad el plazo se empezaba a contar a partir no del nombramiento de la comisión, sino del nombramiento de los miembros de la comisión, y la comisión se había nombrado en agosto y los miembros se nombraron el 5 de septiembre. Así que al final lo vamos a tener hasta el 5 de septiembre, probablemente tengamos alguna reunión más. Casi un mes más, ¿eh? Casi un mes más, sí, claro. ¿Suficiente para todo lo que resta por investigar o no? No, o sea, absolutamente insuficiente, pero en todo caso... Nada, nos quedamos yo lo que me quedo es con mucha tristeza, en realidad, ¿no? Pues hasta en algunas de las denuncias que uno hace, en el fondo, yo me quedo con la duda de si no soy injusto. Ahora, con absoluta sinceridad, porque me hubiera gustado saber más, pero no me dejan. Y entonces, me parece que no es a mí que no me dejan, ¿no? Es a quienes uno representa en el fondo, en el Parlamento. Y entonces, es una lástima, porque entonces... nos vamos a quedar con signos de interrogación. Algunas cosas van a ir a la justicia, como adelantabas vos, pero hay cosas que no son de la justicia, hay cosas que el Parlamento es el ámbito adecuado. Por ejemplo, ¿para qué tipo de situaciones? Yo he puesto mucho énfasis en una cuestión que me parece que está bueno que la ciudadanía se haya enterado y es en todo el tema de los acomodos que hubo en ACE. Ningún juez va a tomar ninguna determinación porque hayan habido acomodos. E inclusive es verdad que es un tema que no empezó en la administración del Frente Amplio, pero no menos cierto es que, por lo menos a quienes venimos de la izquierda, es una cosa que nos rechina. Y sobre todo si ahora uno piensa, se va a llamar a concurso algunos cargos, y entonces ¿por qué antes no se llamó? Y en todo caso, ¿por qué hubo esa apetencia casi desmedida por cargos? ¿Se precisa que haya gente de confianza política en cada centro de salud de la red de atención primaria del Uruguay, gente de confianza política, o no se precisa y lo que se precisa es personal idóneo? Y si lo que se precisa es personal idóneo, ¿por qué se hizo lo que se hizo? ¿Por qué se entró en esa, esa llegada desesperada por cargos a la administración? Bueno, pero tiene que ver con la subcontratación de empresas que estaban vinculados a algunos directores. En algunos casos porque sí. Yo me pongo a pensar, en definitiva, ¿qué es lo más grave? Y yo creo que el hecho de que los fondos de todos nosotros, o sea, los fondos del Estado, se utilicen con esos fines, en realidad, ¿no? En algunos casos es claro que es así. A ver, nosotros en esta semana, la semana pasada, mejor dicho, ya llevamos a la justicia el caso específicamente de la situación de Bella Unión, en donde está claro lo que hubo, ¿no? En todo caso, y si uno lo quiere decir eufemísticamente, conflicto de intereses. Pero es una forma eufemística de decir lo que pasó, que es en realidad hubo un funcionario, uno de los directores, que fue sancionado específicamente. El problema es que la sanción fue nada, fue una amonestación en el legajo, y en los hechos lo que se hizo fue promoverlo y se le dio un hospital de mayor magnitud que él estaba a cargo. Y en realidad lo que hacían era eso, era comprar servicios a ellos mismos, ¿no? Cosas que el gobierno, que el Frente Amplio en particular, critica cuando son otros que lo hacen. ¿Está mal que lo critiquen? No, está muy bien. Lo que pasa es que después no puedes defender a los tuyos cuando lo hacen también, ¿no? Entonces me parece que ahí hay un problema
serio. Ahora, recién decíamos que entre las cosas que quedan por denunciar para ustedes por parte de la oposición y el trabajo que queda por hacer, está, por ejemplo, claramente lo que pasa en el hospital de Bella Unión. Sí, Donde sin duda. allí las denuncias están hechas, pero sin embargo se mantienen las mismas autoridades, esos convenios con empresas que son propietarias de esas autoridades se siguen manteniendo. ¿Qué es lo que está ocurriendo, por ejemplo, concretamente allí y que esta comisión no ha dado plazo, ¿verdad?, para poder seguir avanzando? Las autoridades no son las mismas, pero en realidad quienes eran las autoridades están en otros hospitales y en general en cargos de mayor jerarquía. O sea que no hubo una sanción real en los hechos. Y la otra cosa es que la ambulancia se sigue contratando. Estos días hemos escuchado a las autoridades de ACE justificar esto y yo creo que en parte tienen razón en el sentido de que se ha contratado excepcionalmente, solo en 12 casos y ante situaciones de urgencia. Está bien eso, pero eso agrava el diagnóstico, porque en realidad lo que dice es: fue tan bien montada la operativa que aun cuando uno no los quiere contratar no tiene más remedio que contratarlo. Porque a ver, la ambulancia esta no existió siempre, alguna vez no existía. Y entonces generaron de tal nivel, desmontaron de tal nivel todo lo otro, que ahora no hay más remedio aunque no quieran contratarla, ¿no? Lo cual agrava, digamos, aumenta la gravedad. Y entonces uno dice, ¿y no se sanciona eso? No pasa nada con eso, es muy raro, ¿no? Y la sanción no puede ser una marquita en el legajo, ¿verdad? Para que después te promuevan, además, ¿no? Claro. ¿A usted le molesta la actitud asumida entonces por el Frente Amplio de llegar hasta acá, de no aportar los votos como para que esto, en definitiva, tenga más claridad para todos nosotros? Primero me sorprendió, porque además es una descortesía parlamentaria, las prórrogas se votan. Anda por ahí un mito de que la comisión tenía 6 meses y se votó una prórroga por 6 meses, eso no es así. La comisión tenía 1 año y no se votó ninguna prórroga. Pero en todo caso, después, pasada la sorpresa, más que me molesta, me deprime un poco. Usted le hace habló daño al sistema, ¿no? De que las palabras que utilizó fue: no quieren que esto entre en la campaña política, en la campaña electoral. No, eso no lo dije yo, lo dicen ellos. Ellos dicen: no quiere que el tema esté abierto en la campaña. Y yo digo, bueno, ¿y por qué? ¿Por qué? Si no hubiera nada para ocultar, lo dicen ellos, ¿eh? Ellos han dicho, la oposición quiere mantener este tema abierto en la campaña. No, en realidad lo que queremos es saber. Si tenemos una comisión investigadora y no terminamos, queremos saber más. Bien, ¿qué va a pasar con los 1.500 usuarios que denunciaron ser cambiados de mutualistas sin su consentimiento? Bueno, ahí está. Recién empezábamos ese tema, ni siquiera habíamos avanzado con ese tema. No sabemos qué va a pasar. Seguramente sí, está elevado a la justicia el caso, ¿no? Seguramente se va a atender su situación, espero que así sea. Pero en todo caso, además, estos usuarios se enteraban que estaban cambiados de mutualista cuando iban a hacer uso de su mutualista. ¿Cuántos hay que todavía no se enteraron? No sabemos. ¿Y qué pasó concretamente con estas personas? ¿Qué solución se les brindó de forma inmediata, ¿no? Cuando ellos reciben el impacto de pertenecer a otra institución de la que estaban, bueno, de la que habían elegido. ¿Qué solución se les dio hasta el momento, mientras todo esto, bueno, se va desenredando, digamos? Seguramente no todos los casos están en la misma etapa. La primera cosa que se hizo fue tomárseles la denuncia, pero ni siquiera se caratuló como denuncia, se caratuló como cambio de mutualista, como si ellos pedían ser cambiados de mutualista, cuando en realidad lo que querían era estar en la que habían elegido. Claro, lo que se sabe es que hasta ahora hay 1.500 de esas denuncias, ¿no? Claro. Por eso no se sabe en realidad ¿qué tanto abarcó esta situación? Te veo muy informada, sí, en realidad hay varias, hay quien dice que son 1.100, pero bueno, en todo caso siempre son más de 1.000. Y la otra es una intención deliberada de disminuir la importancia de esto, diciendo, tenemos 2 millones de cápitas, en ese contexto 1.000 o 1.000 y pico no son tantas. Sí, bueno, pero en hay realidad... 2 millones de personas caminando hoy en Montevideo. Si a 1.000 y pico le pasa algo, a mí me parece un montón. No, pero además esto no es un tema simplemente administrativo o informático. Alguien deliberadamente tomó esta... Ya está lucrando decisión, con esta situación. Porque acá, en definitiva, hay una cuestión que... Sin duda, esto no es un error. No, por eso, no es un error de funcionamiento del sistema. Alguien nos decía el otro día, a ver, una afiliación irregular no es un delito. Sí, pero esto no es no que alguien se equivocó. Acá hay una intención deliberada, como decías vos. Y más cuando no puede salirse de esa institución hasta tanto no cuente con los requisitos para poder hacer el cambio y demás. Y que no han habido sanciones, eso es la otra cosa que quiero decir. No han habido, en todo caso, lo que se ha dicho, se pasan las cápitas para la mutualista que le hubiera correspondido retrospectivamente. Bárbaro, pero eso no es una sanción. Pues en realidad eso es lo que corresponde. Porque a propósito del sistema de salud, no se habilitó abrir el corralito, como siempre ocurría en febrero,
porque no han podido controlar esa situación de pagar del pago que se ofrece a los usuarios para cambiarse de mutualista por las cápitas que se le entregan a las instituciones. Hay una falla evidente del sistema, porque eso atenta contra la libertad del usuario, en definitiva. Ahí tenemos una decisión explícita que podrá ser criticable o no, que es, bueno, como no puedo, entonces meto a todo el mundo en el corralito. Claro. Quiero decir que el sistema tiene una falla estructural, que es que tenemos un porcentaje de la población que está siempre en corralito, que son los pobres. La gente que no tiene trabajo siempre está en el corralito porque es usuario de ACE cautivo y no tiene posibilidad de cambiarse. A lo mejor alguna vez, ¿por qué todos los que pagan FONASA tienen derecho a cambiarse y los pobres no? Ese es un problema que tiene el sistema y que me parece que alguna vez habrá que atender. Pero esto otro que tú decís es así. Hay una decisión expresa que podrá ser criticable, pero en realidad que es a punto de partida de una situación obviamente irregular, claro, y sobre la que no existe una sola sanción a años, ¿no? Claro, con respecto a esto de los usuarios que fueron cambiados sin su consentimiento, porque además está la mutualista, más allá del daño a ese usuario, hay una mutualista que también está dejando de percibir, ¿verdad?, que seguramente claro, pida una compensación por eso, ¿no?, por los usuarios que le fueron, entre comillas, quitados. Aparentemente lo que se ha hecho en algunos casos, por lo menos, es que se le entregan las cápitas que le hubiera correspondido con criterio retroactivo, digamos. Bien, ¿no? Esa sería la solución para la mutualista. No hay una sanción, en ningún caso hay una sanción. Alguien se benefició de esto y no pasa nada, ¿no? Ahora, Radio, usted dice, bueno, da la sensación con esto que queda acá trunco, que es esta comisión que no puede seguir avanzando, que se destapó la caja de Pandora y quedó ahí, ¿no? Significa, lo que quiso decir es que lo que hemos visto hasta ahora es tan solo como una punta del iceberg, o que puede haber cosas todavía, desde su punto de vista, que ha estado todo este tiempo en la comisión, más profundas que todavía no han salido a la luz. Eso sin duda que hay que averiguar más. A ver, en capítulo, viste que esto tenía como un capítulo que era ACE, irregularidades, y la estafa al FONASA. La estafa al FONASA recién empezábamos, no sabemos nada. No sabemos nada, tuvimos 3 sesiones de la estafa al FONASA. Y en el capítulo ACE hubo ámbitos concretos que no teníamos, no tuvimos tiempo de abordar. El departamento de Canelones no entramos. Yo tuve en el transcurso de la investigadora denuncias respecto al Hospital de Carmelo que ni siquiera la llegué a plantear, porque estaba esperando tener un intersticio para plantearla y no lo tuve. Había denuncias del miembro denunciante vinculadas con el Hospital de Rocha que nunca se plantearon en la comisión. No tuvimos tiempo. Cuando se dice, pero tuvieron un año y no lo aprovecharon. A ver, un año para todas las irregularidades de ACE, de todos los centros de salud del país, más la división de arquitectura, durante 10 años. Y fueron muchas irregularidades porque en todos los lugares que nos metimos todo superó nuestras expectativas. A mí me da mucha pena que el Frente Amplio no quiera que se sepa. ¿Incluye también a la nueva gestión de ACE en ese no querer que se sepa? ¿O advierte buena voluntad de colaborar con la investigación a los jerarcas que hoy en día están al frente de ACE? Me parece que notoriamente sería deshonesto si no dijera que hubo un cambio cuando se produjo el cambio de directorio. Notoriamente hubo, por ejemplo, mayor concurrencia de algunos convocados. También hubo otros que siguieron no yendo y no pasó nada. También eso. Y la otra cosa que está claro es que el directorio de ACE nuevo, con toda la vocación que tenga de transformación, no quiere ir a fondo. Hay situaciones flagrantes como es la del Hospital Pasteur y mantienen a la directora. Que yo no tengo nada personal con la directora, pero entre otras cosas, aparte de la irregularidad de contratar a una empresa que no correspondía porque no estaba en el registro de proveedores, lo cual implicó una irregularidad administrativa, pero que con todas las connotaciones que eso tenía, que es que, por ejemplo, cuando hubo un llamado a licitación, que estaba contratado salió último porque los otros eran buenos, pero además porque cobraba más. Entonces, además de eso, el equipo de gestión del hospital se deshizo. Todos terminaron peleados con todo, la subdirectora diciendo que tenía diferencias éticas con la directora, la gerente de recursos humanos pidiendo por favor que la cambiaran de hospital o renunciaba a la administración, la la administradora diciendo que ella se iba al hospital pero que prefería no decir por qué. O sea, una situación que... Y eso se mantiene hasta el día de hoy. Bien. Y cuando lo conversamos con algún miembro del directorio, dice, pero no podemos cobrar alguito, pero pasó bastante rato, ¿no? Claro. Y por último está el llamado, ¿verdad?, al ministro de Trabajo, Ernesto Murro, al ministro de Salud, Jorge Basso. ¿Cuál es la intención con ese llamado de ambos ministros? Que no era el camino que nosotros hubiéramos preferido. En realidad yo hubiera preferido que tuviéramos las respuestas en la investigadora, pero nos quedamos con preguntas, por lo menos algunas si podemos evacuar en la instancia de interpelación. Me da mucha pena que el Frente termine en esto, ¿no? Me parece que los dirigentes históricos de la izquierda no se merecen este crepúsculo.
La verdad que es una claudicación muy fea. Veremos entonces hasta dónde pueden llegar en estos días que le quedan hasta el principio de septiembre, donde ahí sí termina la fecha, y como ya informamos, no se votó una prórroga de más tiempo para esta comisión investigadora, pero habrá cuestiones que seguirán en la órbita de la justicia porque se han elevado denuncias precisamente de las irregularidades que se han constatado en ACE. Muchísimas gracias, diputado. No, al contrario, las órdenes. Daniel Radio, gracias por habernos acompañado.